Ahí está, ahí está. Ahora sí, estaba sin sonido. Ya. Y decía también que no podía compartir pantalla. Ahora sí que puedo. Y vamos a ir acá. Se ve, ¿verdad? Aún no. Oh, entonces, ¿cómo así? ¿Dónde está? Ahora sí parece. Oh, ahora cómo vuelve. No quiere volver de nuevo al... No, Ya no importa, no importa. pero está ahí, pues lo habías achicado. Ya, ahí está. Perfecto. Ya, ahí está. Qué bueno tener hijas. Si no, mi vida sería mucho más difícil. Tengo hijas, tengo amigas. ¿Qué sería de mi mundo? Introducción a la legislación laboral. Va a tener que ser una introducción porque esto que vamos a tratar en estas dos sesiones de hoy día y mañana es lo que se ve en un año de derecho laboral. Así que vamos a tratar de ser lo más rápido posible y ir derechamente a las cosas más relevantes. Les pido disculpas de antemano si no se puede, no podemos ver todo lo que se debiera. Claro que... Ya. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Hemos puesto 10 temas, ojalá podamos verlos todos. El derecho del trabajo, contrato individual de trabajo, jornada de trabajo, descansos. Hasta ahí trataríamos de ver hoy día y los otros siguientes temas, vale decir, feriado, remuneración y su protección, protección de la vida y salud de los trabajadores, régimen de subcontratación y servicios transitorios, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y terminación del contrato de trabajo, que quizás sea el más útil para ustedes, será el último de los temas, y si alcanzamos, vamos además a hacer un trabajo práctico, que es efectuar una carta de despido. Ya. El derecho del trabajo. Cuando hablamos al principio, dijimos que la expresión derecho en materia jurídica tenía 3 acepciones. Una de esas acepciones era como derecho subjetivo, es decir, todos los derechos que yo tengo dentro de mi patrimonio, aunque está mal dicho, digamos, entre patrimonio material y de espiritual. Y hicimos una serie de ejemplos: derecho a la vida, a la libertad, pero también el derecho que tengo a que mi arrendatario me va a pagar la renta. Todos esos son derechos subjetivos, pero también como derecho objetivo, como alguien dijo, conjunto de normas. Bueno, aquí vamos a hablar del derecho del trabajo como conjunto de normas. ¿Cuál es un concepto de derecho del trabajo? Derecho del trabajo podríamos definirlo como el conjunto de normas que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. ¿Ya? Esa es la idea básica. Un conjunto de normas y regula. Así como el derecho civil regula la vida común y corriente. El derecho comercial regula la vida comercial, el derecho penal regula los delitos y las penas, el derecho del trabajo regula esta relación jurídica que es el trabajo, relación jurídica y económica.
hay una suma división. Se habla de derecho del trabajo individual y colectivo. Individual es el que se refiere a un empleador y un trabajador, y el derecho colectivo es el que regula colectivamente a los trabajadores. Ambos están regulados tanto en normas generales como el Código del Trabajo, como otras leyes especiales referidas también al derecho del trabajo. Luego tenemos las fuentes del derecho del trabajo. Este conjunto de normas tiene fuentes formales, es decir, normas que yo puedo invocar directamente. Por ejemplo, el artículo 12 del Código del Trabajo que se refiere al denominado jus variandi. Eso es una fuente formal. La ley que está constituida por el Código del Trabajo, la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo, no sé, el decreto ley 3.500 sobre pensiones, que también de alguna manera regula la relación laboral para efectos de lo que es las cotizaciones previsionales, y una serie de otras normas. Las sentencias judiciales respecto de ese caso particular también son una fuente formal. Pero también están las fuentes materiales, es decir, los hechos que influyen en la creación de fuentes formales. Son hechos históricos, jurídicos, políticos, ideológicos. Por ejemplo, una reforma hace algún tiempo, ley 20.940, referida a las organizaciones sindicales. ¿Por qué hubo esa reforma? Porque hubo una presión social en ese sentido. Pero además de eso ha habido una presión social por incorporar a las mujeres. Entonces se estableció ciertas cuotas en los sindicatos. ¿De dónde emanan eso? De los movimientos sociales que dan origen a estas fuentes formales. O sea, estas son fuentes materiales. Esto hecho, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo alejado del derecho del trabajo, pero vino una tremenda movilización en octubre del año pasado, y eso genera una serie de situaciones, y eso a su vez genera el retiro del 10%, por ejemplo, o retira el llamado a una nueva constitución, a plebiscito. Ese hecho, esa movilización de millones de personas es una fuente material que genera un cambio en la legislación, y este cambio en la legislación es la fuente formal. La ley que se crea, la ley que se puede invocar válidamente. Algunos autores dicen el continente normativo y el procedimiento de creación de normas jurídicas. Principios del derecho del trabajo, importantísimos. Principios del derecho del trabajo. Si ustedes quieren anotar, los defino. Principio pro operario. ¿Qué significa este principio? El derecho del trabajo parte de un supuesto, y este supuesto es la desigualdad de las partes. Las partes están en un plano de desigualdad mirado desde el punto de vista del derecho del trabajo. El empleador está acá arriba, el trabajador está acá abajo. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Que en caso de duda de una norma laboral, yo debo aceptar una interpretación o preferir aquel sentido que sea a favor del trabajador. Segundo, irrenunciabilidad de los derechos y contratos dirigidos. Punto importantísimo. Entonces, defino, si quieren anotar, principio prooperario, se refiere al trabajador al momento de interpretar o aplicar el derecho del trabajo.
Segundo, irrenunciabilidad de los derechos, contrato dirigido. Otro principio importantísimo. Antiguamente, lo explico con un ejemplo. Yo, por ejemplo, como empleador, decía, ya voy a contratar a los trabajadores, y tenía aquí, en mi escritorio, pero lo voy a contratar a usted, pero para poder contratarlo quiero que me firme este documento, que es este documento, una carta de renuncia, renunciando a cualquier indemnización, a todas las cosas, en el evento de que yo lo despida. Bueno, les anuncio algo, porque no sé si va a haber tiempo de verlo, porque es importantísimo. Entonces, se declaró que los derechos eran irrenunciables. Es decir, yo puedo firmar cualquier cosa, o ustedes que son empleadores, no lo hagan. Ustedes podrían decirle al trabajador, fírmeme esto, pero el derecho laboral establece un piso. Y sobre ese piso se pueden suscribir los otros pactos. Bajo esa garantía mínima que le otorga el derecho del trabajo a este trabajador, esos derechos son irrenunciables. Entonces, perfectamente yo podría decirle al trabajador que por 48 horas de trabajo me firme una remuneración de 250.000 pesos y puedo írsela pagando. Y no va a haber ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo despida a ese trabajador. No, pero si él firmó que él estaba de acuerdo. Esa cláusula de ese contrato no tiene valor alguno. Eso es la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto no es eterno. ¿Dura hasta cuándo? Hasta cuando se mantenga vigente el contrato. ¿Y hasta cuándo se entiende eso? Básicamente, para efectos prácticos, no es así, pero para efectos prácticos y relativo a esto, cuando el trabajador me firmó el finiquito. Entonces ahí se entiende que ahí en el finiquito él puede renunciar. Y la razón es lógica, porque cuando ya el trabajador ha dejado de ser mi trabajador, ya se ha vuelto a esta situación de igualdad que el derecho presume entre todas las personas. Por todas estas razones que le he señalado, la renuncia, el finiquito y el mutuo acuerdo deben ser suscritos ante un ministro de fe. ¿Cuáles son, por ejemplo, ministros de fe? Un notario, lugar donde no hay notario, oficial de registro civil, secretario municipal, inspector del trabajo, presidente del sindicato. Antes estaba el delegado sindical, que ya no existe. Entonces, contrato dirigido. ¿Qué es contrato dirigido? Es aquel contrato en que el Estado interviene estableciendo cláusulas irrenunciables para la parte en cuyo beneficio han sido establecidas. O sea, que aunque el documento diga una cosa, lo que vale es lo que dice la ley. Y pasamos al tercer principio, primacía de la realidad. Debiera aquí, como hago siempre, preguntarles a ustedes si saben lo que es un contrato de trabajo. Pero como no hay tiempo, voy a tener que aventurar y explicar algo importantísimo. Vamos a profundizar un poquito más. Pero lo que nos dice este principio, que más que todos estos documentos que yo pueda haber hecho firmar al trabajador, vale la realidad. ¿Ya? Vale la realidad. Y vale esta realidad, como veremos en unos momentos más,
desde el momento mismo en que se contrata para adelante. Ese es el principio de primacía de la realidad. Prima la realidad por sobre las declaraciones formales. Y prima la ley por sobre ambas. En materia civil, explico, no es así. Yo puedo vender mi auto en 200 pesos si quiero. Mi casa es ya un poco más restringido, existe una figura de la lesión enorme. Ya. Contrato individual de trabajo. Decíamos que el derecho del trabajo se relaciona con el contrato, con el derecho colectivo, es decir, cuando los trabajadores se unen para negociar colectivamente, lo cual puede dar origen a un contrato colectivo de trabajo o a otra figura como se ha admitido. Querían prohibirlo, pero algunos parlamentarios presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional y ahí no pudieron lograrlo. ¿Ya? Pero frente a ese derecho colectivo del trabajo está el derecho individual. Y vamos a ver, y el derecho individual es el referido, el que regula este contrato individual de trabajo. Como cosa previa, y quiero que lo tengan muy claro, aquí yo debiera preguntar si ustedes saben lo que es un contrato de trabajo. La gente vincula contrato de trabajo con el documento que aquí dice contrato de trabajo. En Talca, 27 de noviembre de 2019, comparece tal persona, el nombre de la empresa, y por otra parte, y ahí salen las estipulaciones mínimas del contrato de trabajo. Son estipulaciones mínimas, no estipulaciones esenciales, como erróneamente a veces se ha dicho. ¿Ya? Y vamos a ver la distinción después si podemos. Entonces, ese documento no es el contrato. Le llamamos igualmente contrato, incluso la ley le llama contrato, porque, tal como en la expresión derecho, tiene más de una significación, incluso jurídica. Pero el contrato, y esto por favor, entiéndanlo pero clarísimo, el contrato no es el documento. El contrato es el acto jurídico. El contrato es el acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades, una convención. Acuerdo de voluntad y convención es lo mismo. Convención en que un empleador y un trabajador se obligan recíprocamente. El trabajador a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador, quien debe pagar por esos servicios una remuneración determinada. Hasta ahora, quiero que anoten, aunque sea lo siguiente: el principio de irrenunciabilidad de los derechos está en el artículo 5º del Código del Trabajo, inciso 2. Relaciónenlo con el artículo 177 y relaciónenlo con el artículo 159, números, mutuo acuerdo, 1 y 3, si no me equivoco. Renuncia del trabajador. Esto que vamos a ver ahora es importantísimo. Contrato de trabajo está definido en el artículo 7º del Código del Trabajo. ¿Ya? Y es lo mismo que acabo de decir. Vale señalar que son elementos esenciales de este acuerdo de voluntades, que insisto, no es el documento, no es el documento. Les pido, si ustedes tienen ahí a la mano, no sé, en su computador o donde puedan, vean el Código del Trabajo que se les envió, ¿ya? Si pueden irlo comparando, o tuvieran un Código del Trabajo, división de pantalla, yo no entiendo eso, se han dado cuenta, ¿ya? Pero si pudieran a su vez ir viendo.
Entonces, el primer elemento son servicios personales. ¿Qué significa servicios personales? Que solo una persona natural puede prestarlos. ¿Ya? Ni siquiera una EIRL tampoco puede prestarlos. Son servicios personales de persona natural. Antiguamente existía el denominado medio pollo. Es decir, por ejemplo, yo que no manejaba tanto esto de lo tributario y tuve que estudiar hoy día todo el día para poder transmitírselo a ustedes, y gracias a la ayuda de mi amiga Sandra Boone, que también les mandé ahí el link, pude, creo, sortear exitosamente el asunto. Entonces, no podría haberle dicho a Sandra Boone, si es que aquí estuviera prestando servicios como contrato de trabajo, no podría haberle dicho a ella, oye, mira, hazme esta parte del trabajo, o sea, subcontratarla. Antiguamente, por ejemplo, en el ámbito portuario, antes del decreto ley 2200, se permitía y no solo se exigía que el trabajador señalara un trabajador reemplazante a quien éste le pagaba. Es el primer elemento. Les digo que hay sentencias que dicen que no hay contrato de trabajo porque los servicios no eran personales. Por ejemplo, un señor que era el chofer de otro señor que obviamente tenía mucha más plata, iba todos los días, lo buscaba, lo llevaba para allá, para acá, y él dijo, yo, usted señor me tiene contrato de trabajo. Recordemos que el contrato no es el documento, el contrato es el hecho jurídico y prima la realidad por sobre lo que dicen los documentos si lo hubiera habido y hubiera dicho contrato de prestación de servicios. Por esa razón, muchos contratos de prestación de servicios se ve que en la realidad, porque cumplen estos tres requisitos, son en verdad contratos de trabajo. Por lo tanto, ese trabajador después puede invocar su calidad de trabajador, establecerse en el juicio la relación laboral y condenarse a la persona por las prestaciones laborales que no se han pagado. Entonces, este señor le dijo, yo soy tu taxista, qué sé yo, y resulta que la demanda se rechazó. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones envió a su hermano a conducir. La remuneración, ahí es relativo. Es la obligación del empleador básica, la remuneración, ¿verdad? Y esto también en los contratos de prestación de servicios a honorarios, también existe el elemento remuneración, o se le llama honorarios, es el término, pero en esencia podrían ser muy similares, por lo tanto, no significa necesariamente un elemento distintivo. También ciertos servicios personales. Si ustedes me contratan, por ejemplo, a mí como abogado, yo no voy a poder demandarlo a ustedes como mis empleadores, porque si bien me han pedido mi servicio personal, incluso puede que me prohíba delegar el poder, eso está establecido en el artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, pueden prohibírmelo. Y yo voy a tener que personalmente atender su caso, pero yo no soy un trabajador. ¿Por qué la lógica? ¿Por qué esto? Porque se supone que nosotros estamos negociando en un plano de igualdad. Pero si yo empiezo a trabajar para una empresa, ya con contrato de trabajo, ya con un horario y una serie de otros elementos, en que los vamos a ver a continuación, ya sí podría invocar la calidad de trabajador, es decir, relación laboral. Dependencia y subordinación, tercer elemento. Este elemento, han dicho, que es precisamente el elemento importantísimo. Vamos a mandarle a ustedes unas demandas respecto de esta situación. Las vamos a mandar hoy día, a ver si ustedes las pueden tener a la noche o mañana durante el día. El elemento dependencia y subordinación no está establecido en el Código del Trabajo y es el que justifica este derecho tuititivo, protector, prooperario, que es el derecho laboral. Y que se justifica en que uno es el que manda y el otro el que obedece. Uno es el que paga y el otro el que recibe el pago. Uno está en una posición de superioridad
y otro en una posición de inferioridad. Entonces la ley la ley no ha dicho, sino que la jurisprudencia y la doctrina han ido determinando ciertos elementos para saber cuándo hay o no hay dependencia o subordinación. Cuando, por ejemplo, hay un horario de trabajo, la persona tiene que ocupar la vestimenta institucional, la persona ocupa los bienes de la empresa, tiene un escritorio, tiene correo electrónico, ocupa el computador de la empresa, etcétera. Cuando se cumple con estas condiciones, porque en verdad no son requisitos, son indicios que nos van sumándolos y el juez los va a valorar en su momento para establecer si existe o no relación laboral basado en los artículos 7º, y ahora sí pueden ver, el 8º del Código del Trabajo, que dice algo así como toda prestación de servicio en los términos del artículo anterior, es decir, el 7º, hace presumir relación laboral. Características del contrato de trabajo. Vamos a explicarla y aquí les pido que vean su código, ahora sí, civil, o por lo menos anoten los artículos 14, 39 y siguientes, si no me equivoco. El contrato de trabajo es consensual. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. ¿Qué es consensual? Consensual significa que se perfecciona solo con el consentimiento. Es decir, nace a la vida jurídica, obliga cuando hay acuerdo. No es necesario que haya un documento. No es necesario para que obligue. Obliga solo cuando llegamos a acuerdo. ¿Cuál es acuerdo? Adivinen. Los acuerdos que señala el artículo 7º. Esos son los elementos esenciales, las cláusulas esenciales que pueden estar por escrito o no estarlo. Pero esos son los elementos esenciales particulares del contrato de trabajo. Servicios personales, remuneración, dependencia y subordinación. Si nos pusimos de acuerdo en todo esto, entonces automáticamente ha nacido a la vida jurídica un contrato de trabajo. Debe ser escriturado, es cierto, y si ustedes ven el artículo 9 del Código del Trabajo, así lo establece. Debe ser escriturado, pero eso no es para que produzca efecto jurídico. El contrato de trabajo por el solo acuerdo, porque es consensual, ya produce efecto jurídico. Consensual, se me olvidó decir, se contrapone a dos otras formas de nacer a la vida del derecho otros contratos, como son el solemne y el real. El solemne nace a la vida jurídica con una solemnidad. Por ejemplo, la compra-venta de bienes raíces es por escritura pública. Para que nazca el contrato de compra-venta de bienes raíces, de casas, de todos los inmuebles, tengo que hacer una escritura pública o, en algunos casos por leyes especiales, un documento protocolizado, pero protocolizado ante notario. Esas son las formalidades. Hay muchas otras formalidades. Por ejemplo, para casarme, tengo que ir al oficial de registro civil, hacerse una ceremonia, está la manifestación y después está el matrimonio propiamente tal. Todas esas son formalidades para otros actos que son solemnes. Pero el contrato de trabajo, todos los actos, requieren voluntad, requieren consentimiento, requieren acuerdo cuando son bilaterales. Pero los consensuales, basta este solo consentimiento. En cambio, en lo otro, además del consentimiento, una solemnidad. Finalmente están los reales, que ni siquiera los voy a explicar porque muy fuera de la materia. Si quiere alguno mandar por
por correo, todo lo demás se puede explicar, todo lo demás se puede explicar por correo. Típico es que está regulado. ¿Dónde está regulado? En el Código del Trabajo y otras normas. Bilateral, importantísimo. Bilateral es aquel contrato en que ambas partes se obligan recíprocamente, dice el Código Civil. En este caso, ¿se obligan recíprocamente? La respuesta es que sí. ¿Por qué se obligan recíprocamente? Porque el trabajador se obliga a prestar servicios personales. Esa es la obligación básica de él. Prestar sus servicios personales bajo dependencia de otro tipo que lo manda. Y el empleador, la obligación básica de él es remunerar esos servicios. Entonces, el sujeto activo de la remuneración, ¿quién es? El trabajador. Él es el que tiene derecho a que le remuneren. El sujeto pasivo, el empleador, y viceversa. ¿Quién se beneficia de los servicios personales? El empleador, sujeto activo. ¿Quién manda? El empleador, sujeto activo. ¿Quién obedece? El trabajador, sujeto pasivo. Por eso, esta relación es bilateral, hacia ambos lados. Oneroso. ¿Qué significa oneroso? No significa necesariamente plata. Oneroso significa que lo que se mira, ambas partes tienen beneficio, utilidad, y a su vez sufren un gravamen. ¿Cuál es el beneficio o utilidad del trabajador? La remuneración. ¿Cuál es el beneficio o utilidad del empleador? Los servicios que se le prestan, bajo dependencia y subordinación. Pero además de eso, se me olvidaba decir respecto de la bilateralidad, hay otras obligaciones. Por ejemplo, el empleador tiene un montón de otras obligaciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, las relativas a proporcionar todas las medidas de seguridad que vamos a ver más adelante. Y las de no descontar los descuentos ilícitos. Y finalmente, es un contrato dirigido, que ya lo explicamos. ¿Cuál es el contrato dirigido? Donde el Estado, a través de una ley, interviene en este contrato estableciendo leyes o normas que son irrenunciables para las partes. Sé que si avanzó, yo veo que aquí aparece acá que... ¿Qué leen ustedes? Ay, aquí arriba. Estaba repetida, perdón. Ya. Ahora, quizás señalar brevemente que el contrato de trabajo, cuando decíamos que debía ser escriturado, haber señalado los plazos. ¿Quién tiene la obligación de escriturarlo? El empleador. ¿Cuál es el plazo que tiene? Regla general, 15 días. Excepciones, 5 días. ¿Cuáles? Contratos de obra de servicio, contratos por menos de 30 días. ¿Ya? Y el trabajador tiene la obligación de firmarlo, sí. ¿Qué pasa si no lo firma? Puede ser despedido sin derecho a indemnización, pero el trabajador, si prueba que fue contratado en términos distintos, puede, a su vez, lo van a poder despedir, pero ya el despido va a ser ilegal. ¿Cuáles son las estipulaciones mínimas? Lugar y fecha del contrato de trabajo. ¿Por qué es importante esto? No hay tiempo, digamos, pero determina la competencia del tribunal y la duración, la edad, por ejemplo, también. La individualización de las partes, es evidente. Saber quién me está contratando, después a quién voy a poder demandar. O el empleador, si se trata de un dirigente sindical o de una mujer embarazada, también puede ser él el que haga la demanda. Necesito saber. Determinación de la naturaleza de los servicios, obviamente. Si yo lo contraté para secretaria, no puedo luego enviarla a limpiar la empresa. Monto y periodo de pago, vamos a verlo cuando vea la remuneración. La duración de la jornada de trabajo, lo mismo, el plazo del contrato, cuando veamos los tipos de contrato, y otras cláusulas. O sea, del mínimo que establece la ley, de ahí para arriba se pueden establecer otras cláusulas. No sé.
hay que verlo. Siempre cuando se ve de esto de las otras cláusulas, hay que analizarlo. Porque, por ejemplo, la obligación de revisión del trabajador es cuestionable. Puede infringir un derecho a la intimidad. El examen obligatorio de drogas, hay que ver en qué casos procede o no. Es hay que hilar mucho más fino y a veces la ley no lo establece porque hay otros principios también que protegen al trabajador. Los derechos fundamentales del trabajador, artículos 2 y 5 del Código del Trabajo. Cláusulas tácitas. Y vamos a llegar ahí. Decíamos que había un principio básico, nuevamente, primacía de la realidad. ¿Qué son las cláusulas tácitas? El fundamento de ello es que el contrato de trabajo, como decíamos, consensual, se perfecciona por el solo consentimiento. No es necesario que esté escrito. Y de la primacía de la realidad, por supuesto. ¿Qué son las cláusulas tácitas? Son el reconocimiento no formalizado que hace el empleador de ciertos derechos que con el correr del tiempo ha ido aceptando por parte del trabajador. Con un par de ejemplos lo van a entender al tiro. Uno de los primeros casos, porque esto ¿cómo se hace valer? Se le reclama al empleador o si no, después se pelean en tribunales. Y pucha que es complicado, no es un tema menor, así que hay que tener mucho cuidado con construir cláusulas tácitas para ustedes como empleadores. Miren, en el casino de Viña, antes que siquiera todos los demás casinos, era casi el único, se le daba desayuno a todos los trabajadores. Y un día el casino revisó el contrato y dijo, aquí no sale que tenemos que darle con el desayuno y dejó de darlo. Los trabajadores demandaron el sindicato y ganaron, cláusula tácita. ¿Por qué? Porque era un derecho que se había adquirido. Era una cláusula que tácitamente, de ahí el nombre, se le había incorporado al contrato por su naturaleza de consensual. Entonces, cuando se otorga un beneficio, ¿qué características tienen que los empleadores tratar de que sea esporádico y que no se transforme en cláusula tácita o derechamente formalizarlo? Recuerden, además, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por lo tanto, mientras está el trabajador trabajando, a lo mejor no hay ningún problema, pero cuando lo despiden, pero resulta que el empleador me da 1,5 kilos de pan, como lo señalo. Yo, en un caso cercano de un trabajador que defendí, invoqué eso. Y eso tuvo que sumarse, obviamente, a la base para el cálculo de las indemnizaciones después del juicio. Modificaciones. Ya hemos dicho cómo se crea el contrato de trabajo. ¿Cómo se crea? Con el puro acuerdo. ¿Hay que escriturarlo? Sí, pero para el efecto de probar el asunto, para el efecto de impuestos internos, de la inspección del trabajo, para esos efectos, no para que produzca efectos jurídicos. Contrato individual de trabajo. Modificaciones bilaterales. Porque el contrato de trabajo, vamos a ver en un instante más, que se puede modificar bilateralmente el contrato de trabajo para nacer a la vida del derecho. Es un contrato bilateral, requiere la voluntad de ambas partes. Pero para modificarlo, la regla general también tiene que ser bilateral, pero en algunos casos unilateralmente el empleador puede también modificarlo. Ya. Ese es el llamado jus variandi. Veamos el contrato individual. Las formalidades. Mire, el contrato para crearse es consensual, pero para modificarse bilateralmente o para modificarse siempre en el fondo, es formal. No es consensual, es formal. ¿Cuál es la formalidad? Por escrito. No es necesario que sea ante la inspección del trabajo, es por escrito. Se me olvidaba algo súper importante.
los contratos de extranjeros sí podríamos calificarlos de solemnes, o lo que es lo mismo, formales, ya que ellos sí que tienen que ser suscritos ante notario, y también, por consecuencia, las modificaciones que se le hagan. Validez. Bueno, ya sabemos que si no se hacen por escrito, cumpliendo con la formalidad, o si exceden del mínimo que establece la ley, esa modificación no es válida. Jus variandi. Ya decíamos que una forma es la forma bilateral, la de acuerdo de las partes, pero además de eso, el empleador, y ustedes pueden ver ahí el artículo 12, desgraciadamente no nos podemos extender, pero cualquier pregunta, o incluso pueden ser hasta telefónicamente, podemos fijar un día, así que yo no tengo ningún problema, lo adelanto desde ya, Vicente, para responder todas estas preguntas en forma verbal, sin ningún cargo adicional a nada, solo por el prestigio del curso y por el prestigio de SICAL, por supuesto, que ha tenido la gentileza de confiar en nosotros. Entonces, el jus variandi. ¿Qué significa esto del jus variandi? Que el contrato se puede modificar unilateralmente por el empleador, artículo 12, y también un poquito el 24, pero ahí ya no se habla de jus variandi por la doctrina. ¿Qué puede alterar el empleador? La naturaleza de los servicios, pero tienen que ser labores similares. Puede alterar también el sitio o recinto en que se deban prestar, siempre que sean en la misma ciudad o comuna. Y puede alterar la distribución de la jornada de trabajo en una hora, adelantándola o retrasándola. Tiene que dar para esto un aviso con 30 días de anticipación. ¿Qué puede hacer el trabajador? Puede oponerse. ¿Cómo se puede oponer? Yendo a la inspección del trabajo. ¿La inspección del trabajo puede resolver? Sí. ¿Se puede ir contra esa resolución? Sí. Plazo, 5 días. ¿Dónde? Tribunal del Trabajo. Y se terminó. Y ahí estábamos, debe ser comunicada previamente y es reclamable. Tipos de contrato. Regla general, si yo no digo nada en el contrato, se entiende que es indefinido. Indefinido es aquel que no tiene un plazo o condición de término. Los segundos son de plazo fijo. Anoten, por favor, no sé si van anotando al lado de su diapositiva o en algún apunte aparte. El de plazo fijo está regulado en el artículo 159, número 4 del Código del Trabajo. A propósito de la terminación del contrato, se regula este contrato. Y este contrato de plazo fijo, ¿verdad? Tiene ciertas limitaciones. No me acuerdo si las saqué. Ya. Están tratados. Entonces, primero tenemos el de tiempo indefinido, tal como decíamos, era la regla general. Se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Puede durar mucho tiempo, pero tampoco poco tiempo. Y obviamente no puede terminar ni por vencimiento del plazo, ni por término de hora. ¿Por qué puede terminar entonces? Por todas las otras causales que establece el Código del Trabajo. Es decir, para decir números, porque tendría que... Pero demos algunos ejemplos. 159, número 1, mutuo acuerdo. 159, número 2, muerte del trabajador. Número 3, renuncia del trabajador. Número 4, no puede, vencimiento del plazo. Número 5, tampoco puede, término de obra, que es los otros contratos que vamos a ver. Número 6, caso fortuito o fuerza mayor, que lo vamos a ver todas estas situaciones. Artículo 160, todas las causales imputables al trabajador, por ejemplo, falta de probidad,
vías de hechos, que son peleas entre los trabajadores, injurias proferidas del trabajador al empleador, negociaciones incompatibles que realiza el trabajador, falta injustificada, abandono de trabajo, sabotaje a las máquinas, puesta en peligro la salud de los otros trabajadores, y la número 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. También el contrato puede terminar, esas son las del 160, por el 161, vale decir el inciso primero, que es necesidad de la empresa, y el segundo, que, si quieren ir anotando todo esto al ladito del que es el desahucio, es decir, en aquellos contratos de trabajadores de confianza, solo los de confianza, el empleador puede, sin justificar la causa, despedir a ese trabajador. Y además, por la ley 20.720, se agregó la causal de la liquidación de la empresa, o que antes era la quiebra. Contrato a plazo fijo, ya decíamos, están en el 159 del Código del Trabajo. La regla general es que el plazo máximo es de 1 año, salvo en los contratos de técnicos profesionales, que pueden ser eventualmente hasta 2 años. Hay ciertas presunciones establecidas en la ley, hay que tener cuidado con esto. La primera presunción, cuando se vence un contrato de plazo fijo y se sigue prestando servicios con conocimiento del empleador. Esto es como que se iniciara un contrato de nuevo, por eso es así, se transforma automáticamente en indefinido. Tercera o segunda situación, la segunda renovación. Yo le hago una renovación, renuevo por 3 meses, y después de nuevo renuevo por 3 meses, se transforma en indefinido. Tercera situación, más de 2 contratos en un periodo de 12 meses. Es decir, yo le hice 3 o 4 contratos en 1 año, en un periodo de 12 meses, y ese contrato también se entiende indefinido desde la primera contratación. Todo esto está en el 159, número 4. Y finalmente, o más, es decir, 4 o más contratos en un periodo de 15 meses produce la misma situación. ¿Ya? Y ahí están los... Y ahí está todo lo que ya hemos explicado. No vamos a hacer el trabajo práctico porque no tenemos tiempo, a menos que lo diéramos al final del curso como tarea. Vamos a detenernos un poquito para llegar a la última fase del curso.